En la lección anterior aprendimos cómo Carlos II sufrió de la endogamia, o en inglés del inbreeding. Y debido a la endogamia, Carlos II no pudo tener hijos. Entonces, cuando murió, no había un hijo que podía ascender al trono español. Entonces, Carlos II representa el último rey Habsburgo. Entonces, esta semana vamos a aprender cómo el trono español cambia desde la familia Habsburgo hasta la familia Borbón. Y el rey hoy día, el rey Felipe VI, viene de la familia Borbón. Ya sabemos que Carlos II muere sin descendencia gracias a la endogamia. Y ahora España necesita encontrar un nuevo rey. España necesita un rey con sangre real y con sangre española, y para encontrarlo necesitamos mirar al árbol genealógico. Porque en realidad vamos a tener dos pretendientes al trono español. Tenemos que empezar con Felipe III. Sabemos que Felipe III era rey de España y su hijo Felipe IV llega a ser el rey de España también. Pero Felipe III tiene dos hijas, Ana de Austria y María de Austria. Y voy a empezar a la derecha con María de Austria. María se casa con Fernando III de Austria y ellos tienen un hijo, Leopoldo I, el archiduque de Austria. Él se casa dos veces, una vez con su prima Margarita y una segunda vez con Leonor de Neuburgo. Y con Leonor él tiene dos hijos, el emperador José I y el segundo hijo, archiduque Carlos de Austria. El archiduque Carlos de Austria es el primer pretendiente al trono español. Y hay españoles que quieren tener Carlos como el próximo rey de España. Pero si miramos al otro lado del árbol genealógico, si seguimos la línea de Ana de Austria, ella se casa con el rey de Francia, Luis XIII. Y los dos tienen un hijo, Luis XIV, quien llega a ser el rey de Francia. Y Luis se casa con su prima, María Teresa, y van a tener un hijo, Luis, el gran delfín de Francia. Y Luis tiene dos hijos, otro Luis, el duque de Borgoña, y tiene otro hijo, Felipe de Anjou, y Felipe de Anjou es otro pretendiente al trono español y es el pretendiente escogido, es el próximo rey de España y él llega a ser Felipe V de España. Pero es muy importante reconocer que en realidad hay dos pretendientes según el árbol genealógico, Felipe, el escogido, y el archiduque Carlos de Austria, el no escogido. Es importante pausar y pensar en la política de Europa al comienzo del siglo XVIII.
España ha escogido un hombre francés para llegar a ser el próximo rey de España. Felipe de Anjou es el segundo nieto de Luis XIV de Francia y él es el posible sucesor al trono francés. Y tenemos que pausar y pensar. ¿Okay? Es posible que Felipe de Anjou llegue a ser el rey de España y de Francia, como ya no hay los Pirineos. Si ya no hay los Pirineos, Felipe V es el rey de un bloque muy poderoso en Europa. Y los otros países europeos se preocupan mucho de esta idea. Y por eso se enfadan de la sucesión de Felipe V como el rey de España. España escoge Felipe como el próximo rey de España y obviamente Francia da su apoyo. Pero otros países europeos se preocupan de la unificación entre España y Francia. Y por eso empieza la guerra de sucesión, porque países como Inglaterra, Holanda, Austria y Portugal dan su apoyo al otro pretendiente, el archiduque Carlos. Y algunas regiones españolas aún apoyan al archiduque Carlos también. Y las regiones incluyen Aragón, Cataluña y Valencia. En 1713, España tiene que firmar el Tratado de Utrecht para terminar con la guerra de sucesión. En resumen, con el tratado, España pierde partes de Italia y el Peñón de Gibraltar. Específicamente, Inglaterra recibe Gibraltar, Menorca, Terranova, que es parte de Canadá, y parte de Uruguay. Y es muy importante porque si piensan de hoy día, Gibraltar todavía es una posesión inglesa. Si viajan al Peñón de Gibraltar, hablan inglés. Y también, según el tratado, Inglaterra puede comerciar con las Indias. Carlos VI, el emperador germánico, él recibe Flandes, Milán, Nápoles y Cerdeña. Y lo más importante para los países europeos, Felipe V renuncia a su sucesión al trono francés. Entonces Felipe solo puede ser el rey de España y nunca puede ser el rey de Francia. Desafortunadamente, los historiadores no pintan Felipe V en una luz favorable, porque Felipe V tiende a favorecer su herencia francesa. Por ejemplo, Felipe firma el pacto de familia. En realidad debo decir pactos de familia porque hay más de uno. La idea del pacto de familia es que si España se envuelve en conflictos internacionales, Francia va a ser el aliado de España y viceversa. Si Francia se envuelve en conflictos internacionales, España va a ser el aliado de Francia. Entonces Felipe
trata de recuperar los territorios perdidos durante la Guerra de Sucesión. Por ejemplo, trata de recuperar el Peñón de Gibraltar, pero fracasa en 1727. Y desafortunadamente, Francia va a recibir más beneficio con los pactos de familia, pero lo vamos a ver en el futuro. Pero Felipe también va a tener una reforma muy importante durante su reinado y se llama el Decreto de Nueva Planta. Sabemos que hay algunas regiones en España que son más independientes que otras. Y, por ejemplo, Cataluña, por lo general, durante la historia, tiene más independencia de otras. Y durante la historia, una región como Cataluña puede pagar impuestos para recibir privilegios especiales, y el impuesto se llama un fuero. Entonces Cataluña paga fueros para recibir privilegios especiales. Y Felipe V quiere tener un gobierno central muy fuerte, pero no puede crear un gobierno fuerte con regiones independientes. Entonces, bajo el decreto de Nueva Planta, él elimina los fueros. Entonces, las regiones ahora no pueden recibir los privilegios especiales. Felipe V abdica el trono en 1724, en enero, a su hijo, pero desafortunadamente su hijo muere en septiembre del mismo año. Por eso tenemos su reinado separado en dos etapas. Y Felipe va a reinar hasta su muerte en 1746. Cuando muere, su hijo Fernando VI llega a ser el rey, y en realidad él continúa con la política de su padre. Sabemos que este siglo en la historia de Europa se llama el siglo de luces o la Ilustración, en inglés the Illustration or the Enlightenment. Es un momento en que vemos el cambio de la fe hacia la razón, y vemos el aumento de científicos y filósofos, y por lo general vemos muchas reformas para la gente. Y con respecto a España, vemos todo eso con Felipe V. Él tiene algunas reformas para la gente española, y Fernando VI tiene más reformas para la gente española. Pero Carlos III es el más destacado rey del siglo XVIII. Él va a tener aún más reformas de los otros dos. Y él practica algo que se llama el despotismo ilustrado. Y el lema para él es todo para el pueblo, sin el pueblo. Es la idea en que quiere hacer reformas para la gente española sin escuchar la voz de la gente española. Pretende lograr un avance social y cultural que beneficie a la mayoría de los ciudadanos, pero sin que estos participen en la toma de decisiones.
Y si podemos notar las fechas de su reinado, sabemos que en los Estados Unidos vemos la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y también la escritura de la Constitución estadounidense. Pues entonces Carlos es un monarca absolutista en que él quiere todo el control bajo su poder. Pues en España, Carlos III sigue con la tradición de Felipe V y tenemos otro pacto de familia en que España se alía con Francia en la Guerra de los 7 años contra Inglaterra. A España le interesa contener la amenaza expansionista británica en el continente americano porque sabemos que España todavía tiene territorios en América. Desafortunadamente, para ayudar a Francia, España pierde Florida, pero lo recupera más tarde cuando da su apoyo a las colonias, a George Washington, durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Bajo Carlos III, la condición de España empieza a mejorar también. Bajo él, él establece un banco central en España, crea un sistema de correos y postas en España y en realidad la vida en España empieza a mejorar. Entonces, vamos a ver en la próxima semana algunos de los edificios que todavía existen gracias a Carlos III.